Dios, estoy aquí porque tú has querido y quieres, Señor, en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia, que pueda leer esta palabra frente a esta iglesia que tú, Dios del cielo, llamaste y que a través de tu Santo Espíritu santificaste y que a través de la sangre de Cristo redimiste o compraste, y ahora te pedimos que tú nos asistas, que me ayudes a mí como tu siervo para presentar esta palabra, que ayudes a esta iglesia para recibirla, y sobre todo que tú condiciones, Dios mío, cada uno de estos versículos y de estas palabras que salgan de boca para la gloria de tu nombre, para engrandecer tu nombre y para que sea de bendición a cada uno de los que estamos reunidos en esta tarde, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Aleluya. Puede darle gloria a Dios, hermano. Puede darle unos prendas de palmas al Todopoderoso. Dime, puede alabar al Señor. Porque algunos parecen que no están alabando al Señor. Es posible que en la iglesia de Dios está dispuesto a seguir alabando al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a seguir alabando al Señor? Pero muchos ya se fueron. ¿Por qué? Porque tienen otros negocios. Es posible que algunos pueden ser disculpados por el hecho de que se fueron por causa de que se enfermaron. Pero aquellos que se van porque tienen otro programa en su iglesia que hacer, no son la iglesia, todavía les falta ser la iglesia. ¿Sí o no? Todavía le falta ser la esposa del Cordero. La esposa del Cordero está aquí. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos un tema que desarrollar con la ayuda de Dios, y lo vamos a hacer. Y es pechos sagrados. ¿Cuántos alaban al Señor? Sabemos de que cuando hablamos de, bueno, los pechos literalmente son las mamas de una mujer, pero cuando hablamos teológicamente, hablamos del conocimiento y de la enseñanza que sustenta a cualquier organización, misión y aún hasta cualquier partido político. Pero cuando hablamos proféticamente de los pechos sagrados, estamos hablando de la iglesia de Dios. ¿Me está escuchando? Los pechos sagrados son definitivamente los pechos sagrados que sustentan a la misma iglesia o a sus hijos que aman. Aleluya. Y ellos son representados. Esos pechos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Me escuchó? ¿Qué representan? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso, cuando Isaías habla en estos versículos, le dice: alabado sea Dios. Tenemos bendición de mucha brisa. El capítulo que hemos leído es el 66 y el versículo dice, tengo ahí ese versículo que ya hemos leído. El versículo 10 dice: alegraos con Jerusalén. ¿Cuántos se alegran? Gozaos con ella. ¿Cuántos se gozan? ¡Aleluya! Todos los que amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Mira el versículo que sigue, dice el 11. ¿Para qué?
Mamey y os hacían de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Versículo 12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz, como un brillo, y la gloria de las naciones como torrentes que se desbordan, y mamaré, y los brazos seréis traídos sobre las rodillas, seréis mimados. ¿Cuántos creen que son consolados en la palabra del Señor? ¿Cuántos creen de que están siendo amamantados por la palabra verdadera de Dios? Hemos escuchado un mensaje maravilloso por la mañana. Hablaba de esa mujer. Esa mujer que sobrepasa a todas. Sabemos totalmente que las mujeres son representación no solamente de la iglesia de Dios, sino que de otras denominaciones, como aún la gran ramera es representada también por una mujer. Amén. Mas sin embargo, cuando nosotros hablamos, aleluya, de los pechos sagrados, dijimos que estamos hablando de qué. Amén. Que son las mamas de la iglesia de Dios donde se sacia, que son tipificados por el Antiguo y el Nuevo Testamento, según esta palabra que hemos leído, y es donde se encuentra el conocimiento de Dios, el caudal de conocimiento de las revelaciones, donde podemos entender los grandes misterios que no los entiende cualquier persona, sino aquel que Dios quiere revelarle. Y por eso Cristo dijo, si el Padre no los trae a mí, nadie puede venir a mí. Si el Padre no les revela la palabra a través de su Santo Espíritu, el cristiano va a continuar amamantándose en una forma tradicional. Por eso hay muchos cristianos que no aman la iglesia, porque hasta hoy no están mamando en los pechos sagrados, están mamando en otros. ¿Me está escuchando? Y esos son los problemas graves y difíciles que tenemos en la iglesia, y por eso muchos hermanos no aman a la iglesia. Aquel que está siendo amamantado por su madre, ama a su madre, la besa, la acaricia, está entregado a su madre, porque él sabe dónde se están nutriendo, pero otros se están nutriendo posiblemente en otra madre. Alabado sea Dios. Y de ello hemos de hablar hoy, esta tarde. Posiblemente a algunos ni les interesa el mensaje, porque vinieron a un día de campo. Allá estaban en unas hamacas, otros por allá platicando, otros posiblemente por ahí comprando. Ocuparon el día para ver a los, como no nos hubiéramos visto todo el año. Yo he visto muchos hermanos, me conocen, pero perdónenme que solo algunos les dije a Dios les bendiga, así de lejos, otros quizás no los saludé, porque realmente me conocen muchos hermanos y yo les conozco, pero acá estamos alabando al Señor. ¡Aleluya! Y la gloria es para Dios, la honra es para Dios, la alabanza es para Dios. Yo le doy una ofrenda de palmas a todos los poderosos. En estos pechos sagrados encontramos, dijimos, un
caudal de conocimiento y revelaciones, dándonos a entender el misterio glorioso de Cristo y de su iglesia. Cuando Pablo presentaba en Efesios 5:32, hablaba totalmente de la esposa, hablaba del esposo y hablaba de las responsabilidades, de los derechos y deberes de cada uno de ellos. Pero luego Pablo señala en el versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Aún cuando vemos la pareja, vemos el matrimonio, es una representación totalmente de la iglesia. Y por eso es que esta palabra tiene grandes conocimientos. Porque el matrimonio no solamente es el matrimonio, sino que tiene el misterio de representar cada pareja a Cristo y a la iglesia. Y por eso nos gozamos cuando hay matrimonios. Aunque algunos hermanos ya solo como el civil se quedan. Alabado sea Dios. No dijeron amén. Es porque aquí hay muchos que solo están medios casados. Debe tener bodas en la iglesia. Cuando no hay boda, usted no es la iglesia de Dios. Porque la boda representa la boda del Cordero. Alabado sea Dios. Él está de boda, pero los hermanos se lo hacen en el civil. Y es más, lo hacen con un abogado que siempre quedan solteros. Pero ya hicieron ellos la pantalla delante de la sociedad o la iglesia y ya se juntaron. Por eso es que muchas iglesias no creen ni en el pacto de Dios. Y piensa que de esa forma desordenada así va a entrar al cielo y piensa que así es la iglesia de Dios. La esposa del Cordero es algo especial. ¿Cuánto le daba? ¿Cuánto le daba? ¿El por qué? ¿El por qué? El Padre eterno, hermano, llegó un momento y se dio que se interrumpió la eternidad. Porque Dios definitivamente ya, hermanos, había hecho un plan a causa del pecado de aquel personaje que la Biblia le llama Lucifer. Cuando él cae de la gracia de Dios, no solamente cayó, sino que la Biblia dice que se trajo la tercera parte de los ángeles. Alabado sea Dios. Y luego Dios hace un plan para llevar a un pueblo y sacar a un pueblo para llevarnos a la eternidad. Y por eso cuando Cristo viene, dice allá en San Juan 14, aleluya, creéis en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Digo, Cristo, creen en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar, amén, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vamos a dar palmas al Rey de Reyes. La gloria es para el Señor. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Y mucha de la gente piensa que vino al Evangelio solo ¿para qué? Solo para dejar el vicio. Si para dejar el vicio, ahí están los alcohólicos, ¿no? Pero si está aquí es porque usted debe saber que está aquí porque es la iglesia de Dios, la esposa del Cordero, y que el Dios del cielo le ha preparado un mejor lugar y un mejor cuerpo para vivir una eternidad. Él está más al Todopoderoso porque Él es el que merece la gloria. Reconocemos en nuestras doctrinas, pero al final aún se le enseña a los miembros con relación a lo que
Génesis habla, el capítulo 1, versículo 2, no se le atribuye a otro personaje sino a Satanás, como dice la Biblia. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó ¿qué? Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Estamos mal con la risa. Oiga bien, ¿qué dijimos? Que Dios creó el cielo y la tierra. Luego dice el versículo 2, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Sabemos totalmente que el único que puede vaciar y que puede desordenar es Satanás. Porque el Dios del cielo dice, cuando habla en San Juan 10:10, el avión no viene sino para matar, robar y destruir, mas el Hijo de Dios viene para dar vida y vida en abundancia. Alabado sea Dios, alabado al Rey. Entonces Dios, para restituir, nos eligió antes de la fundación del mundo. Eso lo conoce usted, Efesios 1:4, que la Biblia dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos creen esa palabra? No estamos aquí por casualidad. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Él quiso elegirnos. ¿Alguien puede enojarse porque usted es cristiano? Porque yo soy pastor, porque los pastores son pastores. ¿Y qué culpa tenemos si el Todopoderoso quiso elegirnos? Él es el Todopoderoso que nos eligió. ¡Aleluya! También, cuando el Apocalipsis 13:8 habla que Cristo también fue sacrificado desde el principio del mundo. No es casualidad que Cristo vino a morir. Era porque había un plan profético diseñado de parte del Dios del cielo. A la iglesia no le sorprende nada porque la iglesia conoce los misterios de Dios del Padre. Y la iglesia por eso está aquí esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación ninguna, que se sacrifica, que se esfuerza por Él, porque Cristo se sacrificó primero hasta dando toda su vida por nosotros. Alabado sea Dios. Y lo hizo todo para llevarnos a su reino. Nos hizo para hacernos partícipes de su reino. Cuando la Biblia dice en Mateo 25:34 de que aún el reino del Señor lo preparó, el reino para llevarnos a nosotros antes, desde el principio, antes de que todo existiera. Dios es lindo y maravilloso. Alabado al Señor. Por supuesto, a su debido tiempo se dio la manifestación del cumplimiento de los tiempos cuando Efesios habla en capítulo 1 y en su versículo 10. La Biblia señala de que Dios tenía el tiempo indicado para enviar a su Hijo y para enviar la gracia de Dios, de la cual Dios nos hizo ser participantes para la gloria de Él por su grande amor y misericordia. Por eso la Biblia dice en ese versículo 10 de vivir las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos. Y cuando Cristo viene, muchos de los religiosos no lo recibieron, no lo entendieron. Pero Él vino a hacer énfasis definitivamente en las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras, dijo Cristo, dan testimonio. Y hoy como iglesia también nosotros podemos decir, porque las Escrituras dan testimonio de la iglesia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Exaltamos al Señor.
mientras Cristo estaba enseñando en la multitud, se levantó una mujer y gritó y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te levantaron. Y Cristo le dice a esa mujer: más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, porque esos son los que están siendo amamantados. Alabado sea Dios. Más tarde el apóstol Pedro dice: desear. En el capítulo 2, versículo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos regalan en fe? ¿Cuántos desean esa leche? Por eso la iglesia tiene doctrina, por eso la iglesia enseña doctrina, por eso la iglesia tiene guías de doctrina a obedecer. Sin embargo, hay miembros que no son la iglesia de Dios, que pasan murmurando y dicen: es que eso no es doctrina del pastor. Yo quiero algo diferente. Vaya sobre la ramera, vaya a mamarle los talguates a ella. Alabado sea Dios. Pero en la iglesia de Dios se le va a dar leche espiritual. Alabado sea Dios. Leche espiritual, no adulterada. Es duro, ¿por qué? Porque cuando hay rebeldía, la leche espiritual corrompe. Dan ansias. Alabado sea Dios. Si no vean a los hermanos como de retuercen, vamos a estar cayendo la palabra. No pueden hablar de otra cosa. ¡Aleluya! Pero la iglesia le sigue metiendo leche espiritual. ¡Aleluya! La iglesia continuará siendo amamantada en pechos sagrados. Aleluya, Señor, alabado sea tu nombre. Alaban al Rey. Alaban al Rey. Él es fuera de palmas a todo el poderoso. Quiero decirle a aquellos que no son la iglesia de Dios: que es posible que tienen o tendrán pechos las otras organizaciones. ¿Me está escuchando? Es posible que tendrán pecho las otras organizaciones. ¿Me está escuchando? Sí, tienen pechos, pero no son sagrados. Aleluya. Tienen pechos, señores. Y si usted es amamantado en alguna organización y le gusta cualquier mensaje, está siendo amamantado en un pecho, pero no son sagrados. Ay, ¿por qué? No, si de la Biblia lo saca. Si el diablo de la Biblia sacó las tentaciones que le hizo a Jesús. También el diablo tiene el pecho. ¿Está escuchando? Y por eso dije: tendrán pecho las otras. Sí, señores, bien. Pero no son sagradas. Ezequiel 16, 7
17 dice, si alguien me puede ayudar a leer. Ezequiel 16:7. Cuando la Biblia habla de los pechos, definitivamente ya dijimos, esta es la parte fundamental donde la iglesia es sustentada, donde se nutre para llegar a crecer y llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Como dice su texto, dije 16:7. Te hice multiplicarte de la hierba y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pueblo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Claro, tiene belleza, tiene pechos, pero no es todavía la verdadera esposa o la mujer. Como ya dijimos, hay ejemplos de la gran ramera que siempre ha sido representada por una madre e hijo, con su hijo. Y cuando la Biblia dice en el Apocalipsis 17:4 se habla de que ella le ha dado al mundo entero, lo ha amamantado la ramera con sus fornicaciones, con sus adulterios, como dice ese texto, Apocalipsis capítulo 17:4 al 6. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, pero él está lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones, y en su frente un nombre escrito. Es un misterio, Babilonia la grande, y ella es mamá de todas las rameras grandes y las rameras chiquitas, y de todas las abominaciones de la tierra. Y vi esa mujer ebria, porque ella se ha tomado la sangre de los santos mártires, y la vi ebria por la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando quedé asombrado, alabado sea Dios, con gran asombro, hermano. Ahí está la mamá de todas las rameras, todas las señoras que están amamantando al mundo con sus enseñanzas, con sus falsas doctrinas. Alabado sea Dios, alabado al Señor. Ahí está la reina del cielo, Tammuz, que es representado y hablado aún por el mismo Israel cuando Jeremías habla el capítulo 44, versículo 16 y 17, Ezequiel capítulo 8, versículo 13 al 16, que aquellos están adorando al Dios Tammuz, adorando la reina del cielo, y hasta ahora mucha gente religiosa sigue adorando a la reina del cielo, hasta algunos evangélicos también todavía creen en la Virgen. Son evangélicos, pero su corazón todavía le clama. Todavía no se han convertido. Alabado sea Dios. Todos conocemos lo que se habla de la diosa Diana, sus ídolos, que está vestida de senos o de muchos pechos alrededor. Una representación total
totalmente de donde es amamantado el credo de mucha gente que cree en cualquier demonio. Y que los apóstoles tuvieron grandes problemas cuando comenzaron a proclamar y a predicar el evangelio allá en Asia. Y definitivamente hoy seguimos teniendo problemas. ¿Por qué? Los católicos mueren por sus títulos. Y algunos hermanos todavía les respetan su credo, porque no dejan de creer. Por su caso ya no les ayuda la fe, no les ayuda el Señor, les ayuda la Virgen. ¡Aleluya! Pero ¿cuántos son iglesias de Dios que siguen creyendo en el Dios del cielo? Somos consolados en la palabra de Dios, somos animados por el Señor y su palabra. Allí está nuestra consolación. Aleluya. La iglesia que son amamantados en la apostasía también, eso están hasta dentro de la misma iglesia de Dios. Cuando Pablo hablaba a los Filipenses 3:18, decía, porque ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí hay hermanos infiltrados que están siendo amamantados en la apostasía. Que muchas veces dicen algunos, somos la iglesia de Dios, pero no está de acuerdo en el pacto de Dios. Apóstata. No está de acuerdo en el matrimonio. No está de acuerdo en la santidad. No está de acuerdo en la Santa Cena. No está de acuerdo en el lavado de pies. No está de acuerdo en qué? En el diezmo. ¡Aló! Apóstata. Y dice que es la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Alabado sea Dios. Dios nos ha visitado hoy. La gloria sea para Dios. Gloria a su nombre, Jehová. Yo creo que Dios hizo eso, que hoy los pastores trataron de traer mejores lonas y para que vean la iglesia de Dios cómo estamos. Por eso, hermanos tacaños, que no creen en la doctrina del Señor. Es que lo que vemos son del Antiguo Testamento, hermano. Quiero decirte que lo tenemos una doctrina que nació 430 años antes de la ley, porque algunos dicen, es que esa es de la ley ya pasó. Así es de las promesas de Cristo nació. Alabado sea Dios. Y cuando la iglesia no alcanzamos a construir aquí, ahora, ahí hay que construir una fachada. ¿Es por qué? Porque yo quiero decirle a ustedes como iglesia que están acá, que la iglesia que amamos esta misión y que aportamos para este santuario, de 135 iglesias a 40 nomás. ¿Qué están haciendo los demás? Nada. Solo algunos solo pueden criticar. Los directivos no hacen nada. ¿Y qué vamos a hacer si no dan nada? Yo tengo que determinar los amenes. Y esos son amamantados en qué? En la apostasía, son apóstoles. Dentro de la iglesia de Dios. Son enemigos de la cruz de Cristo. Todos quieren llevar paz y querer fuerte. Solo piensan en su vientre. Y algunos posiblemente querían un voto. No tuvieron que ordenar un dólar, o 10 o 5. ¿Y quién le vaya a hacer?
No termina, voy a ir, hermano. Gloria a Dios. Cuando termine, lo vamos. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 17 dice su palabra que carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí hay bastante de eso. Aquellos solo estaban en contra de la resurrección y ustedes que están en contra de muchas cosas. ¿Están escuchando? ¿Y cómo es posible que dice que es la iglesia de Dios la esposa del Cordero? Amamantando su rebeldía. Ahí está prendido en sus soberbias, sus rebeldías, contradiciendo la palabra. Es que yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice la mundial. Algunas cosas me gustan de la mundial, pero otras no me gustan. Es que aquí no se predica la mundial, aquí se predica la iglesia de Dios. La palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! Es la palabra de Dios. No es la mundial. No predicamos el rótulo, así nos llamamos, pero somos la iglesia de Dios. Y tiene que haber más iglesias de Dios en el mundo, porque esta palabra sigue fluyendo, sigue dándose. Dios sigue levantando hombres de Dios en diferentes lugares. Hay gente que está sintiendo el poder de Dios y el deseo de Dios de proclamar la verdad de Dios. Esas palabras a todos poderosos de la gloria de Dios. Otros son amamantados como Caín, como Abel, como Caín que mató a Abel. Enemigos de sus hermanos. Hay muchos hermanos resentidos en la iglesia que no son capaces de perdonar, de amar, y que por una poca cosa dejan a su hermano abandonado. Alabamos a Dios. Otros como Balaam, que le interesaban sus intereses económicos. Hay quienes que le venden la vaca enferma a su vecino y se le muere el vecino. El carro que está para fundir y se le deja. Alabamos a Dios. Los albañiles le han torcido las paredes. Que le vende cualquier cosa maravilla. Los albañiles le han torcido las paredes. Se interesa mucho, Yo me voy a quitar. pero en su dinero no hay amor. Y otros son amamantados como Coreo, que se reveló Coreo, Natán y Abraham, que siempre le llevan la contra al pastor. Es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. Es que el pastor aquí, que allá, que no sé qué, y es que ese es allá. Y hablando del pastor, él se cree que es, ¿qué? Son amamantados igualmente que Coré en esa rebeldía, en esa actitud de ser iglesia no de Dios, sino que iglesia ¿qué es? ¿Dónde está la esposa del Cordero? Ahora todavía esposa del Cordero. Ahí se cumple lo que dice Tito capítulo 1:16, que muchos pretendiendo conocer a Dios por sus hechos lo niegan, siendo que rebeldes, abominables en cuanto a toda buena obra. No pueden hacer la buena obra. Muchos son buenos para murmurar. Ya vienen los privilegios. Es que a mí no me gustan los privilegios. Entonces usted no es iglesia de Dios. Calmarte. Que a mí no me gusta servir. No me gusta que le sirvan, que le den pollo campero.
y que lo lleven al puesto. Alabado sea Dios. Y no dio ni $1 para esa comida. Yo no digo uno. Alabado sea Dios. ¿Cómo es posible? Con sus hechos está negando que ama a Dios. Con sus hechos está negando que no es la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero trabaja, sirve y está dispuesta no solamente a servirle a uno, sino a todo el que puede servirle. No. Sola, ¡Aleluya! Vamos a mandar atrás. ¿Cuándo es que se llegan esos pechos a ser sagrados? ¿Cuándo se llega a ser sagrado? Esos pechos. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Quiero que lo vean. ¿Alguien puede tener pechos? Cualquier denominación, cualquier iglesia puede tener pechos. Y puede tener bonito mensaje, bonita exhortación, bonita enseñanza, bonita palabra. Y dicen algunos, así somos iguales, hermanos. Si a nosotros lo único que nos falta es hacer el lavacro de Dios. De ahí todo se parece, hermano. Si yo aquí me siento como que estuviera en la iglesia, no estaba así. Como que estuviera en la iglesia Peña de Unero, hermano. Si casi es igual. ¿Cómo dice Ezequiel 16:8? Y yo pasé otra vez junto que ya no había visto hermosa, con unos pechos hermosos, con un cabello hermoso, ya estaba muy hermosa, pero ahora bien, esa hermosura se puede quedar así, perder y terminar y morir. Sin embargo, el Señor cuando tomó esa decisión de ir otra vez, y dice, pasé otra vez junto a ti, y tarde. Y he aquí que tu tiempo eran tiempos de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y entramos en juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, entonces fuiste mía. Alabado sea Dios. No me ande diciendo mamacita mía si todavía no es. Mi papacito mío que todavía no es. Porque muchos solo se han acompañado ya. Mi esposo es mentiroso. Los pechos se consagraron hasta ahí. Pasaron a ser propiedad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios poderoso. Entonces son consagrados, esos pechos. ¡Alabados a Dios! Mientras pueden ser pechos comunes, como cualquiera. Por eso cuando el Señor habla en Isaías 61:8 dice, hablando de bendición, ¿a qué? Porque yo, Jehová, soy amante de qué? Del derecho. Dios le gusta las cosas formales, bien hechas. Aborrecedor del latrocinio para holocaustos y ofrendas. ¿Qué es eso? Fraude. A él no le gusta los fraudes. Hay mucha gente que está, como ya dije, se casaron con un abogado y sus partidas no están marginadas. Ese es un fraude. Y hay en la iglesia pidiendo privilegios. Amén. Yo he visto muchos hogares que ya, y el pastor que están solteros, que si no fuera para los hogares.
como solo hacen el civil, ese civil, luego. ¿Aló? Dios es amante del derecho, no le gusta los planos. Aborrecedor de la cocina. Aborrece el trato. Usted piensa que se va a ir con el Señor porque algunos dicen, yo no voy a darte los zapatos de mi papá o de mi mamá. Mentira. No soy la esposa del perdido, no te vas. Ni agarrado de los cantos del papá. Alabado sea Dios. Este es un asunto personal. ¿Es la iglesia de Dios o no es nada? Como decía el pastor en su sermón de la mañana, ¿has venido solo a descansar en Cristo o ya te pusiste el yugo y te pactaste con Dios para hacer las cosas de Dios? Alabado sea Dios. Quizás ya ni se acuerdan del sermón que escucharon ustedes de mañana, pero estoy repitiendo. Porque a muchos les gusta llegar a Cristo y descansar en Cristo, pero no se quieren comprometer con Cristo, no quieren hacer pacto con Dios, y por eso siguen siendo amamantados en cualquier mama común, en cualquier neta. Pero la iglesia de Dios, que ya se puso el yugo, y que el Señor le amarró bien las columnas, va jalando con el Todopoderoso. Aleluya, ese coche, ese carro, y lo llevamos porque vamos rumbo a la puerta del Cordero. Alabado sea Dios. Dice Cantares, el capítulo 1, versículo 13, cuando se habla de esos pechos que ya están sagrados, el Señor está en esos pechos como ¿cómo dice? Manojito de mirra que reposa entre mis pechos, dice Cantares. Allí está, en esos pechos hay fragancia, allí hay algo agradable. Y aquel que es amamantado en esos pechos sagrados se goza con su Señor, se come la palabra. Aleluya. Y cada día se fortalece más en Cristo y le sirve más a Dios con ganas. Alabado sea Dios. Pero si no has hecho pacto con Dios, el Señor puede ver tu hermosura, que no te servirá de nada. Porque cuando Cantares habla en el capítulo 4, versículo 5, habla totalmente que sus pechos pueden verse hermosos como gemelos de gacela. Y en el capítulo 7, versículo 3, dice que se pueden ver como racimos. Sin embargo, toda esa belleza quiere decirte que puede ser que tengas un buen mensaje, buena enseñanza, buen predicador, buen entorno, buena organización, pero si no has hecho pacto con Dios, no están consagrados esos cosas. Toda esa hermosura es para nada. Y ahí se cumple la palabra que dice que vana es la hermosura, engañosa es la gracia y es vana la hermosura. Pero la mujer que ve a Jehová, esa será la vara de los palmas al pueblo.
de esa hermosura le pasó a Israel. Solo le sirvió para prostituirse, para convertirse en ramera. Se hizo amigo de muchas naciones. Porque cuando la belleza le da crecimiento, Israel llegó a ser poderoso, también una nación fuerte, tuvo riqueza. Se hizo enemigo de aquellos que tenían mucha idolatría. Y llegó a crecer, pero se envaneció, se perdió. ¿Me está escuchando? Y quiero que me lea Israel, Jeremías 31, 36, quiero que me lo lea. Cuando el pueblo ya no cree la palabra de Dios, ya solo le queda el nombre. Cuando ya no predica la verdad de Dios, Israel perdió la palabra, se olvidó de la palabra de Dios. Como dice Jeremías 31, 33. Si faltaran estas leyes delante de mí, eso significa que al faltar estas leyes faltan esos pechos sagrados. También la descendencia de Israel faltará, ya no va a haber pueblo. Ahí puede estar un montón de gente, pero para Dios ya no hay pueblo. ¿Me está escuchando? Iglesia de Dios, ¿me está escuchando? Algunos se alegran, tenemos bastantes hermanos, pero si ya no hay palabra de Dios, enseñanza verdadera, ya no hay pueblo de Dios. Aleluya. El Señor nos está exhortando, alerta a su pueblo, cuando le dice en Oseas 2. ¿Cómo dice Oseas 2:2? Una parte de ese versículo dice: pelead, contender con vuestra madre, contender. Ella no es mi mujer, ni yo tampoco soy su marido. Oiga, qué triste es creer que Él es el esposo y que nosotros somos la esposa, y Él ya dice: no son. ¿Qué es lo que dice el Señor? Aparte, pues eso es duro. Aleluya, eso es duro que dice el Señor: ya no son, para que sea aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Iglesia de Dios, ¿me está escuchando? Esposa del Cordero, ¿me está escuchando? Crea la palabra de Dios, deje de estar creyendo credos que su mente lo está dictando, deje de estar creyendo el hermano rebelde, deje de estar creyendo la apóstata que tiene en la iglesia, deje de estar creyendo a cualquier hijo del diablo, crea en el Dios del cielo, reprenda la fornicación y el adulterio espiritual de los pechos sagrados. Hay muchos que están en la iglesia como diablos y demonios que están equivocando y confundiendo el camino de la santidad, de la justicia y la perfección. Alabado sea Dios. Y hay muchos que se la creen de líder y como ellos saben hablar y predicar, son los que pasan al púlpito a decir herejías y a traerle adulterio a la iglesia. Y muchos de los miembros viejos que hay en muchas de las misiones no están haciendo la obra de Dios, sino la obra de Satanás. Aleluya. Alabado sea Dios. Han dejado de creer la verdad de Dios. Han dejado de creer los pechos sagrados y están creyendo y están siendo levantados en otros pechos. Pero en medio de todo ello creemos que hay un remanente que no debemos de vidas
ante la falsedad y la mentira. En medio de ello creemos que hay un remanente que tiene pechos sagrados. ¡Aleluya! ¿Cuántos le daban? ¿Cuántos le daban? Denle palmas al pueblo poderoso. En medio de ello hay un remanente que todavía pletea por la verdad, que defiende la verdad, que cree la verdad, y al que esté escuchando a su izquierda o a su derecha herejías y falsedades, él está siguiendo a esos pechos sagrados y está siendo amamantado, sabiendo de que él es la iglesia de Dios y la esposa del Cordero, que está preparándose porque el esposo viene a traer su esposa. Alabado sea Dios. Israel, en Cantares capítulo 8 versículo 10 dice: yo soy puro. Alabado sea Dios. Y mis pechos son como torre. ¿Cuántos alaban a Dios? Oiga como dice Israel: yo soy puro. ¿Y qué? Y mis pechos son como torre. ¿Cuántos le alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que tienen protección sagrada. Israel tiene protección sagrada. Algunos líderes se reunieron para hacer guerra contra Israel estos días. Y si han visto ustedes las noticias, Dios respondió con fuego y quemó a muchos soldados. Dios es con Israel, como lo es con su iglesia. Por eso Israel dice: es que, aleluya, muro. Los muros siempre eran para proteger. Pero lo glorioso es que también mis pechos son como torre. ¿Qué significa también esto? Significa que los pechos sagrados tienen una visualización sagrada que viene por revelación del Espíritu Santo. La torre servía para visualizar y ver a muchos lugares, y para poder recibir el mensaje y transmitirlo a su nación. Los pechos son sagrados y son un lugar donde se puede visualizar las cosas gloriosas de Dios y la revelación divina del Señor. Alabado sea Dios. Por eso los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento caminaron a través de ese caudal glorioso profético de la palabra de Dios sin equivocarse, porque el mismo Espíritu les revelaba las verdades, no importando el lugar geográfico donde estuvieran. Y hasta ahora el mismo Espíritu sigue revelando la palabra de Dios a los siervos de Dios en el mundo entero. Y su doctrina y su palabra, su gobierno, su mensaje se le va fluyendo y corriendo como un río de agua viva.
Jesucristo mismo señaló y profetizó, diciendo en San Juan, el capítulo 7 y el versículo 38, dijo Jesucristo, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, que su interior correrán ríos de agua viva. El versículo 29 dice, y eso se decía, que el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Cuando aquel apóstol escucha las palabras de Jesús en San Mateo capítulo 16, versículo 13, ¿quién dice la gente que soy? Todos dieron una respuesta. ¿Quién decís vosotros que dice sus discípulos que soy? Se puso en el pie del cielo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si el Padre le dice que el Cristo le dice que bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre sigue revelando sus misterios gloriosos a su iglesia. Y eso es hermoso. Alabado sea Dios. Cuando Cantares, el capítulo 8, versículo 8 dice, ¿quién es la pequeña hermana? Que no tiene pecho. Casi uno con 2 minutos. 1 hora con 2 minutos. Sabemos totalmente que en el tiempo que Jesucristo, en el tiempo que Cantares estaba, la única que tenía pecho es Israel. La hermana menor que no tenía pecho eran los gentiles. Alabado sea Dios. Y cuando vemos Efesios capítulo 2, versículo 11, dice ese texto, quisiera que alguien me lo lea. Efesios 2, 11 al 12, para considerar que ese hermano menor que no tiene pechos son los gentiles. ¿Por qué? Dice la palabra. ¿Alguien me lo lee? Por tanto, acordaos que en el tiempo, dice Pablo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada incircuncisión, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo, cuando estábamos nosotros en Cristo, ¿qué más? Y estábamos sin pecho, porque estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y estábamos sin esos pechos consagrados, porque estábamos ajenos a los pactos. Estábamos sin esperanza y sin Dios. Pero gloria para Dios. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre del Cordero de Dios. Pero no puede cantarles a todos por Dios. Por eso dijo Cristo, por eso dijo Juan, en San Juan, capítulo 1, versículo 11, a los que no lo recibieron, más a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Dios. La gloria es para el Señor. El pacto es importante. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos creen que es importante? Hoy en día estamos viviendo la alegoría
señala Gálatas capítulo 4, versículo 24. ¿De qué? Los dos pactos. El pacto del hijo de Agar, que es un latrocinio. Alabamos a Dios. Pero estamos viviendo el pacto de los hijos de Sara, que es el verdadero pacto que nos convierte en la verdadera iglesia de Dios. Y por eso muchos hermanos no entienden esto de la presión. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, nosotros somos también iglesia de Dios. No, si nosotros hicimos pacto cuando aceptamos, nosotros hicimos pacto cuando nos bautizamos, otro día cuando no, el pacto lo hago cuando lo hice la Santa Cena. Y por eso dije, estamos viviendo en este tiempo lo que Gálatas 4:24 habla de la alegoría. Y definitivamente ellos tienen el pacto de la cocina. Es un fraude. Es un fraude. Escuchando, es un fraude. Está siendo aumentado el pecho, pero no es tan sagrado porque no han hecho un pacto con Dios. Sin embargo, escúchame, iglesia, el Espíritu, dice Apocalipsis 22, 17 al 18, y la esposa siguen proclamando los pechos sagrados y siguen diciéndole al pueblo: venid y bebed. Alabado sea Dios. Tomar, hacer la voluntad de Dios. Sigue proclamando el Espíritu Santo y sigue diciendo que los que hagan la voluntad de Dios serán dueños de todas las promesas de Dios. Pero los que ignoran la palabra de esa profecía serán borrados del libro de la vida, su nombre. Alabado sea Dios. A algunos les parece muy ingrato eso, y hay hermanos que dicen: yo no creo, pastor, que sea para tanto. Dios le dijo eso a Abraham cuando en el capítulo 17 de Génesis dice la Biblia que él le decía: Jehová, ¿acaso vivirá mi hijo Ismael y harás pacto con él? Y Jehová le dijo: no, yo haré pacto con el hijo que nacerá en el próximo año por este día. Como predicaba el pastor en el sermón de la mañana, los hijos de la iglesia de Dios son pocos y no nacen cada día. Nacen por promesa. Nace cuando el Rey de Reyes quiere poner los ojos y la mirada en ese individuo y le llama para que sea la iglesia de casa del Cordero. Alabado sea Dios. Y cuando Abraham escucha a Sara, le dice: echa al hijo de la esclava fuera de mi propiedad. Dice la Biblia que a Abraham le pareció grave. ¿Así les parece a algunos de los hermanos? No, hermano, no sea así, hermano. Yo creo que todos nos vamos para el cielo. Todos vamos para la gloria del Cordero. Usted es ingrato. Jehová le dijo a Abraham y le dijo: no te parezca grave, haz lo que Sara dice, porque no va a olvidar el hijo de la promesa, no va a olvidar el hijo de la esclava con el hijo de la promesa. ¿A qué te parezca grave? ¿Cuántos alaban a Dios?
Sin embargo, hay muchos aquí que son como dice Cantares, capítulo 8, versículo 1, que dice que algunos de ustedes hicieron pacto con el Señor y por allá andan pagando en otras iglesias. Y es posible que ya dejaron de creer la verdad de Dios. ¿Cómo dice Cantares 8:1? Hermano mío, que mamó los pechos de mi madre. Entonces, hallándote fuera, ¿a dónde la iba allá? En otro lado. No está donde debe de estar, no está en la casa de Dios, hermano, no está en la iglesia. Hallándote fuera, ¿qué haría? Te besaría y no me menospreciaría, porque hay hermanos que todavía ahora han violado el pacto y menosprecian a los hijos de Dios, de la iglesia de Dios. Pero qué bueno, hermano, que estás aquí escuchándome esta tarde. Y por eso la palabra dice, el Espíritu te está hablando en este momento. ¿Me está escuchando? El Espíritu Santo te está hablando en este momento. Y la esposa te está hablando en este momento de la iglesia de Dios. Y te dice, ¡oh! Si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciarías. Y dice el versículo 2, y yo te llevaría y te metería en casa de mi madre. Hoy es el momento de volver otra vez al pacto de Dios. Hoy es el momento de volver a renovar ese voto con Dios. Dejaste la iglesia de Dios, has sido rebelde, soberbio, no has estado siendo amamantado los pechos sagrados. El Señor te quiere hoy recibir como recibió a mi pródigo, como un beso, y decirte, hermano mío, tú que has sido amamantado en los mismos pechos sagrados, ¿qué estás haciendo fuera de la casa del Señor? Póngase en pie, iglesia de Dios. Ponte de pie y oremos al Señor. Y yo quiero hacer un llamamiento.